A continuación les voy a presentar los temas abordados durante este parcial. Primero empezaremos con historia de la química. La química surge en el siglo XVII, va desde la prehistoria hasta el presente. Está unida al desarrollo del hombre, ya que embarca todas esas transformaciones de materias y las teorías. A partir del siglo XVIII, la química adquiere definitivamente las características de una ciencia experimental moderna. Métodos de separación. Les voy a mencionar 6 métodos de separación. Primero, destilación. Es la operación de separar mediante vaporización y condensación en los diferentes componentes líquidos, sólidos disueltos en líquidos o gases licuados de una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada una de las sustancias. Imantación. Se usa para mezclas heterogéneas separando cosas metálicas. Tamizado. Para separar mezclas en el cual son dos sólidos formados por partículas de tamaño diferente. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz o colador, atravesando y las grandes quedan atrapadas por el mismo. Evaporación. La evaporación es un proceso físico que consiste en el paso lento y gradual de un estado líquido hacia un estado gaseoso. La evaporación generalmente es para mezclas homogéneas. Cromatografía en tinta. La fase estacionaria está constituida por una tira de papel de filtro. La muestra se deposita en un extremo, luego el disolvente empleado como fase móvil se hace ascender por claridad. Y por último, filtración. Esta separación es de partículas sólidas de una mezcla homogénea o heterogénea líquida, utilizando un material llamado filtro, y retiene a las partículas sólidas. Unidades de medición. Presión es una magnitud física que mide la proyección de fuerza en dirección. Presión más bien se define como la fuerza aplicada sobre una determinada cosa. 2. Volumen. El volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Y por último, el termómetro, que es la magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, que es medida por un termómetro. Leyes de los gases. Un gas se caracteriza porque sus moléculas están muy separadas unas de otras, razón por la cual carecen de forma definida. Los gases están constituidos por moléculas independientes como si fueran esferas elásticas, en constante movimiento, chocan entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. Existe la ley de Boyle, que dice que al aumentar la presión disminuye el volumen de un gas. Ley de Charles, el volumen de un gas aumenta a medida que se incrementa su temperatura absoluta. Y ley de Gay-Lussac, si la temperatura de un gas aumenta, también aumenta su presión en la misma porción. Y por último, ley combinada, que esa ley establece la relación entre temperatura, presión y volumen de un gas. Contiene las 3 leyes antes mencionadas. Partículas subatómicas. Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo y que por ende forman parte de este y determinan sus propiedades. Dichas partículas pueden ser de dos tipos, compuestos y elementales, es decir, indivisibles e divisibles. Se sabe hoy que el átomo es la unidad más pequeña en que se encuentra la materia. Se compone en su mayor parte de vacío. Las partículas más conocidas y estables son 3: electrones, protones y neutrones, diferentes en su carga, negativa, positiva y neutra respectivamente. Configuración electrónica. En química, la configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones se estructuran.
comunican o organizan en un átomo de acuerdo al modelo de las capas electrónicas. Los electrones de valencia son el número de electrones que tiene el átomo en su última capa u órbita. Los subniveles en los que se divide en cada nivel pueden llegar a ser hasta 4. A estos 4 subniveles se les llama S, P, D y F. Notación isotópica. La notación isotópica consiste en colocar el símbolo del elemento con su número atómico y su número másico. El número másico está representado por la letra A y el número atómico por la letra Z. Regla del octeto y estructura de Lewis. Esta consiste en que los átomos deben de completar su nivel energético con 8 electrones para alcanzar estabilidad. Lewis postuló la regla del octeto y advirtió que al combinarse entre sí, los átomos intentan lograr la configuración estructural que tiene un gas ideal. De igual manera se pueden formar tipos de enlace químicos: iónico, metal y no metal, covalente, no metal y no metal, y metálico, metal y metal. Y por último tenemos el tema de tabla periódica. Es una representación de la ordenación de los elementos químicos que permite visualizar y predecir la forma en que varían sus propiedades físicas y químicas. Se les llama familias o grupos a las columnas verticales, que son 18. Las familias tienen características que están determinadas por el número de valencia del elemento, y se le llama periodos a las filas horizontales, que vienen siendo 7. El bloque S está a la izquierda de la tabla, que contiene los grupos 1 y 2, y el bloque P está a la derecha de la tabla, de los grupos 13 y 18. El bloque D está en el centro de la tabla con los grupos 3 y 12, y el bloque F es la parte inferior de la tabla. Y así damos con concluido estos 9 temas abordados durante este parcial. Gracias.